Los primeros siglos del cristianismo fueron difíciles para los fidedignos. Muchos sufrieron persecuciones y fueron muertos. Otros fueron convencidos a negar su fe con la finalidad de conservar su vida. Aún así, el cristianismo continuó creciendo, alcanzando regiones más allá de Judea, Galilea y Samaria. Hasta que en el siglo IV, la suerte del cristianismo europeo aparentemente cambiaría y una nueva era de paz comenzaría para los seguidores de Jesús. El reflejo de estos cambios es evidenciado hasta el día de hoy, cuando tenemos la entonces recién formada Iglesia Católica como la principal institución religiosa dentro del cristianismo. Pero, ¿cómo surge el cristianismo en Roma? ¿Qué papel crucial tuvo el emperador Constantino en la historia de la fe cristiana? ¿Cómo, a partir de él, algunas doctrinas fueron cambiadas y que hoy son consideradas irrefutables por grupos religiosos cristianos? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Cuando los discípulos empezaron a predicar las buenas nuevas del Evangelio, la mayoría comenzó por la región de Judea y con el tiempo fueron expandiendo, alcanzando regiones más distantes. Las Escrituras relatan que el apóstol Pablo fue el elegido para llevar el Evangelio a los gentiles. En sus viajes misioneros, el apóstol pasó por las regiones que hoy conocemos como Turquía, Grecia e Italia. El legado de este trabajo es evidenciado en las epístolas de su autoría que se encuentran en las Sagradas Escrituras, siendo una de ellas la carta de Pablo a los romanos. Cómo los romanos recibieron el mensaje de Pablo y cómo la fe cristiana fue creando raíces en la capital del poderoso Imperio Romano. La presencia cristiana en Roma aparentemente predata la visita de Pablo a Roma. Tenemos evidencia de esto porque cuando él describe su carta a los romanos, él habla acerca de cristianos que se encontraban ya allí. Las tradiciones hablan acerca de Pedro como alguien que intervino en la iglesia de Roma, y nosotros sí tenemos evidencia que los judíos fueron echados de Roma en el año 49 después de Cristo. Judíos y cristianos, todos evidentemente fueron expulsados de Roma, ya que cuando hablamos acerca de cristianos, en este tiempo era bien difícil separarlos de los judíos. Todos se iban en la misma situación. Cuando los cristianos de Roma reciben a Pablo, no lo reciben como el evangelista que él pensaba llegar allí, ser recibido, llevar campañas, visitar los hogares. No, él llega en cadenas. Él había pensado visitar Roma y después visitar a España, pero en vez de eso, en su carta que él escribe desde Corinto, esperando con ansias poder visitarlos, había hecho varios intentos anteriormente, ahora él llega hasta Jerusalén y de Jerusalén él sale en cadenas hasta la capital del Imperio Romano. Pablo fortaleció la iglesia en Roma. Aunque él estaba en cadenas, él tuvo la oportunidad de escribir, tuvo la oportunidad de alentar, y la cárcel mamertina tiene el recuerdo de ese digno hombre, ese digno prisionero que estuvo allí como prisionero romano. Después del trabajo inicial realizado por los primeros discípulos y apóstoles, el cristianismo se fue expandiendo de forma general, inclusive en Roma. Esto causó el furor de las autoridades religiosas y políticas que desencadenaron en feroces persecuciones. Aún así, a cada hombre muerto, miles se aferraban a la fe cristiana, causando una verdadera revolución religiosa dentro del imperio. Esta rivalidad entre el imperio y el cristianismo fue creciendo cada vez más, hasta que surge un personaje, un emperador, que tomaría una posición inesperada que cambiaría la historia de la fe cristiana para siempre. Su nombre fue Constantino.
La iglesia de Roma floreció igual que las iglesias en otras partes del imperio. Aunque fue abatido por varias persecuciones, Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma. Todos alegan que fue él mismo el que hizo el incendio. Los cristianos en Roma sufrieron persecuciones bajo la mayoría de los emperadores. Así que la comunidad romana no era una comunidad fuerte como la comunidad cristiana en Siria, la comunidad que había allá en Antioquía de Siria, la comunidad en Alejandría y otras comunidades cristianas en otras partes del imperio. No es hasta el tiempo de Constantino que entonces la iglesia en Roma llega a fortalecerse. Lo interesante es que Constantino, juntamente con ofrecerles la garantía de no perseguirlos más, entonces entra en cierto compromiso. Constantino introduce prácticas del mitraísmo, una religión oriental. Los persas adoraban a Mitra y a través de toda la parte este de Europa vemos la influencia del mitraísmo. Vemos la adoración al dios Sol, el día de Apolos, es venerado también por Constantino. Y entonces los cristianos, por aquello de que habían sido perseguidos durante tantos siglos, deciden hacer este compromiso entre lo que ellos creían y ahora la oportunidad de permanecer en paz en el imperio cristiano que Constantino le estaba garantizando. Constantino no siempre fue cristiano. Al principio él se declaraba protegido por el dios Hércules. Ya más adelante él veneraba y proclamaba el culto al dios Sol Invictus, título religioso aplicado a 3 divinidades romanas. Cuando Constantino se convierte al cristianismo, después de ese posible sueño donde se le dice que a través del símbolo de la cruz él sería vencedor, es posible notar un sincretismo en el nuevo cristianismo romano, una mezcla entre los rituales y cultos paganos practicados antiguamente por Constantino y las doctrinas y verdades tan firmemente defendidas por el cristianismo primitivo. ¿Qué cambios y cultos adicionales surgen en este nuevo cristianismo fundado por Constantino? ¿Estarían estos cambios acaso complementando el culto cristiano o desviándolo? ¿Qué más nos dice la historia sobre este sincretismo en el nuevo cristianismo romano? Los cristianos hasta ese momento habían venerado el día sábado como el día especial de adoración, aunque en los momentos de crisis para hacerse distancia de los judíos, muchos de ellos habían optado por pasar por desapercibidos y no enfatizar la observancia del sábado tanto como sus compañeros o sus hermanos judíos. En el caso del domingo ya era venerado como un día especial por algunos cristianos, dándole importancia por la resurrección de Jesús. Otro de los cambios que trae el cristianismo romano es la transubstanciación. Los mitraístas, ellos creían que se convertía el cuerpo de Mitra en ese pan, que ellos participaban de esa comida comunal. Entonces la Eucaristía, la cena especial que Jesús había instituido como la Santa Cena, cambia su significado cuando el cristianismo se une con el paganismo en Roma. Uno de los cambios mayores que tuvo también la Iglesia fue que comenzó a incorporar la veneración a la diosa madre. La diosa madre tenía una tradición antiquísima. Culturas de Anatolia adoraban a Cibele. Los sirios adoraban también la madre y el niño, en el caso de Astarte o Istar. Los egipcios adoraban a Hededet, Isis, Hathor y otras diosas que eran veneradas en el antiguo Egipto. En Mesopotamia también Istar. Teníamos en el caso de Israel esta pieza de una diosa de la fertilidad, o llamadas las figuras de Pilar. Estas diosas, Astarte o Acera, en muchos casos, eran veneradas en el contexto de los cultos de la fertilidad. En el mundo grecorromano tenemos a Artemisa o a Diana. Diana en el caso de los romanos y Artemis en el caso de los griegos, la cual en el caso de Éfeso era adornada por una multiplicidad
de senos en este caso. Ella era venerada en el gran templo de Diana, Diana de los Efesios. Todas estas tradiciones de religión matriarcal en el cual las féminas eran adoradas, ahora se incorporan al cristianismo romano. Y a María se le atribuyen las características divinas que tenían estas diosas en las culturas del antiguo cercano oriente. Así que el cristianismo romano difería marcadamente del cristianismo que se practicaba en otras partes del mundo conocido. A partir del origen del cristianismo romano, varios concilios fueron realizados con la finalidad de establecer una religión sólida con principios definidos. La definición del canon bíblico, de las doctrinas a ser seguidas y de los rituales y procedimientos practicados en los cultos fueron algunos de los puntos discutidos. El resultado se refleja hasta los días de hoy, donde es posible ver una iglesia católica fuerte, que ya no tiene la gloria del pasado, pero aún es una autoridad dentro de lo que son las instituciones cristianas. Aún así, ya en aquel tiempo, no todos los cristianos estaban totalmente de acuerdo con este nuevo cristianismo. Viendo que la observancia de los principios primitivos y el desacato a la nueva autoridad eclesiástica establecida sería considerado una herejía, nuevamente la fe y la convicción de estos cristianos fue puesta a prueba. Los cristianos decidieron reunirse. El emperador mismo financió el primer concilio en Nicea y ellos se enfrentaron a estos cambios. Tenían que decidir si iban a aceptar, si iban a asimilarse, si iban a aceptar la paz que le estaba garantizando ahora el imperio. Muchos de ellos decidieron aceptar la paz que le estaban ofreciendo y la garantía de que ellos no iban a ser perseguidos. Otros no. Aquellos que no aceptaron la veneración del domingo o la veneración de María, aquellos que no aceptaron la teología de la transubstanciación, ellos fueron considerados como herejes. Muchos de ellos deciden apartarse más hacia el este. Ellos llegan a lugares como la India, algunos llegan hasta China. Cristianos que tenían ese fervor y tenían el deseo de permanecer con una fe pura. Otros descendieron hasta África. Así que muchos grupos cristianos trataron de mantenerse puros aún en medio de la hegemonía que quería crear Constantino y el Imperio Romano. Desde la conversión de Constantino hasta el establecimiento de la Iglesia romana como autoridad eclesiástica, es posible notar que varios conceptos, doctrinas y rituales practicados por otras religiones fueron siendo agregados a los principios practicados por el cristianismo primitivo. El concepto de la transubstanciación, el culto a la diosa madre, ahora siendo impuesto a María, la veneración del día del sol, son algunos ejemplos de prácticas incorporadas a este nuevo cristianismo. Otro concepto importante establecido, y que aún hoy es muy respetado entre varias religiones cristianas, fue el aumento del panteón cristiano. Primeramente, la divinidad era una sola compuesta por tres personas: Dios, Jesús y el Espíritu Santo. El nuevo cristianismo romano ahora presenta una serie de ayudadores a esta única divinidad, que inclusive son dignos de veneración, los santos. ¿Qué papel espiritual en la vida del cristiano estos personajes pasaron a tener? La veneración a María tiene su origen en el paganismo o en las religiones alternativas que había en el antiguo cercano oriente. Igualmente, la veneración a los santos tiene su origen en la veneración de seres especiales, ya sea ángeles o en algunos casos llamados demonios o espíritus, o en el caso de los egipcios tenían amuletos con escarabajos, nombres de faraones que eran venerados como dioses. Así que el Partenón de posibilidades, de deidades, era amplio. De acuerdo a la necesidad que tuvieses, pues había un Dios que podía satisfacer
esas necesidades. En el caso de los griegos tenían también una multiplicidad de dioses. En el caso del cristianismo se le atribuyen las características o virtudes que tenían estas deidades paganas ahora a santos, a los cuales se le pueden pedir favores especiales. En la antigüedad, pues se le pedía a Esculapio, el dios de la medicina, y entonces ahora se le presenta a un santo que le puede ayudar a aquellos que son médicos. En el caso de Neptuno, era el dios del mar, pues ahora tenemos un santo para aquellos que son pescadores o aquellos que son marineros. Y así sucesivamente, no solamente santos que aparecen o personas con identidad que pueden ayudar a aquellas personas que se encuentran en la tierra, sino que María también cobra características de acuerdo a las necesidades o a los pueblos donde es introducida. Así que tenemos alguna aparición de la Virgen María en relación con aquellos que veneraban la fe musulmana, a Fátima en la península ibérica. Tenemos diferentes nombres para María de acuerdo a los lugares donde se adaptaba la diosa para las necesidades o el contexto de ese pueblo. Algunos cristianos en la época rechazaron la veneración a María, a los discípulos y a los principales apóstoles y evangelistas. Pero con el tiempo, esta práctica creó raíces en el cristianismo que duran hasta la actualidad. Muchos cristianos en sus casas tienen estatuillas de la Virgen, de sus santos apreciados, y rinden oraciones y cultos a ellos. ¿Serían los milagros y las apariciones de los santos evidencia suficiente para justificar su adoración? ¿Acaso no dice la Biblia que solamente a Dios adorarás y no harás para ti imagen alguna? ¿Qué conclusiones se pueden sacar al respecto? La evidencia mayor para estos cultos está en la experiencia, los milagros. Es innegable uno poder enfrentarse ante alguien que padecía un cáncer o que tenía algún tipo de enfermedad y ver que esa persona fue sanada después de haber hecho una promesa a un santo o a María. La evidencia médica ya desde los tiempos antiguos y aún en tiempos modernos es difícil de rebatir. Existen y suceden estos milagros. Hay apariciones. Sería irresponsable dudar de la sinceridad de alguien que ha visto algo, ha tenido una experiencia sobrenatural. Pero la Biblia ha sido muy precisa en establecer que no son las experiencias las que determinan cuál es la verdad. Es la palabra de Dios la que determina cuál es la verdad. Aun si nosotros vemos fuego del cielo, no significa que eso es verdad. Se trata de un así dice Jehová, la evidencia escritural, lo que dice la palabra del Señor. Un escrito está en lo que determina qué es correcto o qué es falso. Únicamente un escrito está en lo que nos puede dirigir hacia la verdad. La preservación de la verdad, de los principios primitivos del cristianismo, siempre fue puesta a prueba. Las Escrituras, desde los primeros siglos, ya alertaba que el mal operaría de tal forma que, si fuese posible, engañaría hasta los escogidos. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, revela de forma sorprendente cómo de aquel momento en adelante la historia del cristianismo sería escrita. El libro presenta cómo la fe cristiana vacilaría, cómo los engaños surgirían y qué poderes políticos y religiosos se levantarían con la finalidad de impedir que la verdad se mantuviera pura hasta el final. Los primeros capítulos del Apocalipsis son el comienzo de la alerta para el futuro de la fe cristiana. Allí son presentados 7 mensajes de corrección y esperanza, útil para las iglesias de aquella época y también para todos los cristianos que desde entonces lucharon por preservar la verdad. La Biblia profetiza que estos movimientos iban a tener lugar. En el caso de los mensajes a las 7 iglesias, cuando se habla acerca de la iglesia de Pérgamo, ya se da la idea de que estos movimientos iban a tener lugar. El culto al emperador o la sinagoga de Satanás, también la introducción de Jezabel
esa mujer que se introduce a la iglesia haciendo referencia al culto a María y a la veneración de los santos, en la doctrina de Balaam. Ya el libro de Apocalipsis presenta o prepara a los cristianos para lo que iba a suceder, y el antídoto hacia esa nueva fe o a esa corrupción de la fe antigua es volver. Hay 7 mensajes, hay 7 promesas, hay 7 cartas que invitan a los cristianos a estar conscientes de que esto ha de suceder, pero que ellos tienen esperanza si se arrepienten de esos caminos. El ministerio de Jesús cambió el rumbo de la humanidad. Las Escrituras ya profetizaban que un sacrificio redentor vendría y que solamente a través de él sería posible alcanzar la eternidad. Aunque muchos mitos, creencias y supersticiones hayan surgido, las evidencias existentes comprueban la veracidad del relato bíblico. Actualmente, el cristianismo es una de las principales religiones del mundo, aunque está compuesto por miles de denominaciones distintas, cada una profesando poseer la verdad. En medio a tantas interpretaciones, la única esperanza es seguir los pasos de los discípulos y de los cristianos perseguidos, aferrarse a los principios primitivos del verdadero cristianismo.